Las drogas se entienden por su performance. O sea, tú no consumes en particular algo en específico. Cuando yo compro un tusi en la calle, no estoy pensando estrictamente en su composición química, sino estoy pensando en su performance, en su rendimiento, en lo que me va a producir. La persona que se droga muchas veces juega un poco a la ruleta rusa. Es parte de la aventura, es decir, no sé cómo está. No estamos acá con mi etnógrafo favorito, Mauricio Sepúlveda, una vez más, psicólogo, doctor en antropología, actor, pero sobre todo etnógrafo y conocedor de mundos que a mucha gente le han fascinado. Mucha gente me ha pedido que hagamos o que sigamos conversando las cosas que alguna vez partimos, o sea, que hablemos de drogas, de orgías, de lo que realmente está pasando, pero sobre todo por controlar los daños, por hacer el bien, por hacer las cosas bien. Pero vamos a hablar de todo eso. Pero no me puedo resistir, una de las gracias de este programa es hablar lo que se nos dé la gana. Todo lo que sea interesante cabe en este programa. Me estabas contando una cosa de la inmigración en Estados Unidos que necesito que me la termines de contar y que además a todo el mundo le va a interesar. Bueno. Mira, buenos días y muchas gracias por la invitación. Esta es un vicio la conversación, es una plata. El mejor de todo. Y creo que... A ver, sí, tuvimos una conversación muy graciosa porque le conté detalles de... Estaba leyendo un libro sobre historia, un libro de historia, digamos, el tema migratorio en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, cómo aplicaban filtros... Pero tiempo atrás. Empezaron en el siglo XIX y el siglo XVIII. Ya se empezaron a aplicar políticas, digamos, de control migratorio y tenían que aplicar filtros para poder decir quién ingresaba y quién no ingresaba. Y entonces estos detalles son realmente sabrosos porque además uno los ve como actualmente siguen siendo residuales después de 200 años. Entonces se paseaba un tipo, por ejemplo, se paseaban las personas por la fila de personas que estaban esperando ingresar y entonces el tipo tenía una serie de un manual para detectar personas, por ejemplo, que iban a ser improductivas para los Estados Unidos. Bueno, entonces los improductivos eran aquellos que mostraban signos físicos de debilidad y de dependencia. Entonces todo lo que a ellos, comillas, les aparecía afeminado, por ejemplo, quedaban, los apartaban de la fila y le hacían ya exámenes o screening mucho más terribles todavía. Entonces, hay ahí toda una lógica que uno piensa que esto es muy contemporáneo, pero esta cuestión del estigma, de los signos y de las discriminaciones arbitrarias tiene... No, porque no es arbitrario, es que no iban a ser poco productivos, probablemente no iban a resistir. Tienes toda la razón, claro, o sea, no había una razón científica, pero bueno, era la ciencia de ese entonces que sí permitía avalarlo. Pero además muy curioso el argumento, porque el argumento no era un argumento racial, no era un argumento étnico, sino era un argumento de carga. Las personas significarían una carga para el país, porque iban a ser improductivos, porque ellos daban por hecho que todas las mujeres no eran productivas, y por lo tanto todo aquello que se aproximara a género, claro. Entonces, y por ende, eran improductivos. Entonces, uno dice, ¿y esto operará? Y yo creo que residualmente aún queda. Mira, yo vi un estudio que después, de hace 150 años, 100 años, al fines del 1800, uno de los criterios era la inteligencia. Y pasa una cosa muy extraña con la inteligencia, que uno mira a alguien y hay como miradas como... que se caen. Uno le mira los ojos a alguien y uno entiende muchísimo. Entonces descubrieron que la gente que tenía una mirada brillante, luminosa, era más inteligente y más creativa que no. Por supuesto, había un mercado negro de unas gotitas que le pasaban a la gente, se las ponía antes de la revisión y por supuesto tenía una mirada llena de luz, llena de brillo y podía entrar. Claro, pero piensa tú, por ejemplo, que sin más lejos, el tema, en este texto también aparece todo el tema de la mirada. Por ejemplo, el examen de la mirada, si la mirada es una mirada tenue, no una mirada baja, sin intensidad, sin luz, y era una luz apagada, bueno, significaba cierta melancolía, cierta depresión. Es que lo significa, cuando la gente está angustiada, cuando la gente está deprimida, o cuando la gente se saca un problema, tú le dices, te cambió la cara. Te cambió la cara. Y la gente con una cara que ha pasado mucho tiempo triste o angustiada, se queda con un rictus que no es atractivo, que no es
sexy. Es muy interesante porque son cosas muy difíciles de traducir, pero todas las... Pero, pero claro, pero son un conjunto también de signos, porque no es solamente la mirada, también la mirada se relaciona. El ceño, claro, sí, automáticamente la con forma, el tamaño de la espalda, con la posición del cuerpo. Claro, Entonces claro. son un conjunto, son, ¿no?, una constelación de signos que a veces aparece uno y a veces aparece otro, dependiendo en qué momento uno los mire. Pero, por ejemplo, cuerpos delgados, cuerpos pequeños, también eran... Bueno, ectomórficos. y en la historia hay datos que son realmente muy curiosos, ¿no? O sea, porque luego aquellos que seleccionaban y no tenían claridad, entonces ingresaban, por ejemplo, a un examen médico. Y entonces el médico a lo que hacía, desnudarlos, ¿no? Entonces observaban el cuerpo desnudo. Y allí tenían una serie de elementos morfológicos, ¿no?, que le indicaban, que eran indicativos que estaban en lo cierto. Pero lo curioso es que en los informes de expulsión, el historiador se encarga de eso, de mirar estos archivos, no aparecen estos signos como suficiente razón, como si no, era el tema de la carga, que iban a hacer cargas para la... Claro, claro. Bueno, mira, esto da para un tema mucho más largo, pero tú has oído hablar de la vista ciega, personas que tienen los ojos dañados, que no pueden ver, pero que algo de su cuerpo es capaz de percibir los obstáculos y son capaces de caminar por una sala sin chocar. O por qué uno, por ejemplo, ¿qué hay en la mente que uno es capaz de percibir con mucha precisión la edad de una persona? Esta persona tiene entre 57 y 58. La mente traduce... Pero es solamente un detalle. Sí, nos vamos, estamos... No, pero un detallito solamente son... porque yo creo que, o sea, esto da para muchísimo, ¿no? Muchísimo. Pero mira, aquí hay una cuestión que es clave, que es la función del ojo. O sea, lo que se llaman los regímenes escópicos, ¿no? Sí. Donde lo que... De ahí viene telescopio. Claro, escopio, pues es el régimen, en ese entonces, lo que ordenaba todo, ordenaba el orden, era el régimen de la visión. Por ejemplo, hoy día podríamos decir que empiezan a aparecer otros regímenes, por ejemplo, del olfato. Por ejemplo, muchas personas hablan de los olores, ¿no?, en torno a ciertas personas provenientes de otros países, ¿no? Definitivamente. O incluso ya, con esto vamos a otro tema, pero por ejemplo, hay gente que dice que la cultura griega es una cultura del ojo, del ver, del observar la naturaleza. El cristianismo más rígido es una cultura del oído, de aprenderse el catecismo, de memorizar, y las verdades ya vienen reveladas, tú las escuchas, y da lo mismo lo que veas, da lo mismo si la verdad, si no calzas, la verdad es la que te dijeron. Pero, bueno. Oye, no, pero mira, no, había un tema también que estábamos conversando, que era el tema de los libertinos, de la eugenesia, de los degenerados, que está vinculado con esto, ¿no? También está vinculado, por ejemplo, todo lo que era... Cuéntame cómo era eso, porque eso yo estaba alucinando. Porque todo esto era en el café antes de... Todo esto era en el café porque también cuando estos regímenes también operaban obviamente con el tema del varón afeminado, ¿no? Pero estos varones afeminados generalmente eran asociados a una clase popular, ¿no?, clase subalterna, que migraban buscando precisamente cierto bienestar económico y por lo tanto, en el fondo, encubiertamente le decían que no entrara a la competencia. Pero había ciertos otros caracteres que no tenían mayor problema, y que eran los que entraban en el régimen de la pose, los libertinos, y que a ellos sí se les podía imputar ciertos elementos que tenían que ver con corrompir, entrar a modificar y cambiar las costumbres. Pero entonces, ¿era valorizado positivamente? Era positivamente. O sea, el dandy libertino versus el macho afeminado. No, claramente el libertino, incluso los estudios de esa época hablaban que precisamente su inteligencia, ¿no?, era una inteligencia que los llevaba a explorar mundos. O sea, ellos exploraban... científicos, creativos, eran creadores de cultura. Que, claro, en el fondo experimentaban por el afán creativo. En cambio, el otro era un pervertido, lisianamente, ¿no? Un degenerado, digamos. Claro. Entonces, pero aquí también... Pero es una cosa social, de riqueza. Completamente, porque en el fondo, porque todas las excusas, que lo hace excusa entre comillas, pero todas las razones que se documentan son razones muy económicas, y todos estábamos de acuerdo. Pero toda la lógica, la racionalidad que hay detrás de eso es realmente... Pero mira, yo siempre he pensado que me interesa mucho trabajar los elementos residuales. Porque yo digo, pasan 200 años, 200, 250, pero
la cultura siempre tiene elementos que son viejos, nuevos, pero también hay elementos residuales. Y que son residuales que se mantienen, permanentes, que son constantes. una mezcla entre todavía no alcanzan a cuadrar, a cristalizarse en lo nuevo, y tampoco ya son parte de eso viejo. Entonces son esa interfaz donde se mueven ciertos juicios, ciertas percepciones. Y en este caso, ¿cuáles serían? Por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no? El tema de, claramente, digamos, los regímenes de género están sumamente vinculados también al desarrollo, digamos, de un mundo percibido desde un punto de vista económico y productivo, digamos, ¿no? La productividad va por ese lado, ¿no? El capacitismo, ¿no? Todo lo que es la línea, digamos, los cuerpos capaces de, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que no era, por lo menos, digamos, no podía entrar en el canon, digamos, de las capacidades, cuerpos tullidos, eso era un cuerpo completamente subalternizado, o sea, todo eso era subalternizado. A la par también habían otros cuerpos productivos que sí tenían claramente la ubicación en la jerarquía social, ¿no? Pero solamente para decirte una cosa que a mí me parece que es sumamente importante. ¿Qué rol juega la ciencia aquí? ¿No? Porque estas cosas no pueden ser tan disparatadas que no tengan algo de base científica. Y aquí la pregunta es... Pero la pregunta es cómo se articula precisamente la ciencia, un tipo de ciencia, ¿no?, a ciertos regímenes hegemónicos, ¿no?, que tienen una lógica. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con la negritud, ¿no?, con la raza. Con la raza, ¿no? Y, por ejemplo, los estudios históricos, o sea, muchos de ellos se encargaban de demostrar científicamente, ¿no?, su inferioridad, digamos, ¿no? Ya, bueno, pero ciencia, o sea... Ciencia al servicio... No, o sea, la ciencia al servicio de ciertos cánones o de principios de que desarrollan, o sea, todas las definiciones previas. Oye, pero nos estamos yendo a una parte, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Tú has estado trabajando últimamente para muchos gobiernos, asesorando, incluso el gobierno de Chile, en un tema que es súper sensible, diría, que es la droga, las prácticas de la gente. De hecho, hiciste hace poco tiempo un estudio sobre drogas sintéticas. ¿Por qué no me cuentas un poquito para partir? Porque tengo una lista... No, mira, yo... para Senda lo hiciste. Sí. De hecho, yo partí trabajando con drogas sintéticas el año 2004, que en ese entonces era CONACE, la organización... Pero déjame para poner contexto. O sea, antes trabajaste con pasta base, pero en territorio, viendo cómo era la gente, y con muchas otras cosas, con trabajo de campo. Llevo 30 años trabajando como etnógrafo en el tema de los consumos y las políticas de drogas. Con respecto al tema que no es lo mismo que la promoción de drogas, sino todo lo contrario, es reducción de daño. Sí, bueno. Claramente, o sea, desde el punto de vista, digamos, de la antropología, la entender salud pública, lo que pasa. Principalmente una orientación hacia la salud pública entendida de un modo particular, digamos, ¿no? Y el 2004, a propósito de que en los años 90 y inicio de los 2000, en todas partes del mundo asalta la opinión pública y la prensa, los medios, las drogas sintéticas. Que es, y te quiero hacer un par de subrayar algunas cosas. Y al principio, digamos, estas drogas sintéticas parecían que eran nuevas drogas simplemente y que venían a renovar el espacio de la preocupación o la alerta pública. Por ejemplo, en Europa no era la heroína y era, por ejemplo, el éxtasis, ¿no?, en los 90 y en los 2000. En Chile también, y en todo el resto del mundo también pasa eso, ¿no? Y entonces en Chile la preocupación pública y por parte de las autoridades, digamos, me encargaron entonces, yo vivía en España, vine para acá y viví en Barcelona, precisamente, en Cataluña. Y entonces vuelvo y me encargan este estudio de drogas sintéticas, éxtasis en ese entonces. Trabajé la escena electrónica y el consumo de éxtasis. Y luego, en 2017, me vuelven a encargar un estudio, en 2017, ¿Eso en Naciones Unidas, Chile? No, Chile. ¿Ya? Estoy hablando de Chile, porque también hacía estudios de drogas sintéticas en España, en Europa y en otras partes también, en otros países. Pero esto, y ahora último, entre el 23 y el 24, si mal lo recuerdo, me cargaron un tercer estudio sobre drogas sintéticas. Ahora, yo pienso que quería agregarte una cosita que a mí me parece que es bien importante el tema de las drogas sintéticas, y no es igual a cualquier droga, porque la llegada a la droga sintética la gente se la toma como un poco... Bueno, pues otra droga más. Y yo creo que ha costado darse cuenta de lo que significa la irrupción en el mundo de las drogas sintéticas. Tanto el tema en lo que es cuestión material,
que va, es una revolución como la IA, ¿no? Me parece, ¿no? Porque, por ejemplo, transforma completamente las economías, ¿no? No se requieren tierras, no se requieren ejércitos para poder tener drogas. Claro, no hay una agricultura, aunque sea una maleza, no tiene que ver con la superficie de la tierra. Rompe, digamos, el patrón clásico de las drogas naturales y semisintéticas. No requieren la hoja, no requieren la tierra, no se requiere el ejército, no se requieren las guerrillas, o sea, no se requieren un montón de... No se requieren grandes superficies ni infraestructuras para poder crearlas, digamos, ¿no? Y además están completamente presentes en el mundo de los objetos de venta, ferretería, pintura, o sea, de ahí se extraen entonces, por lo tanto, la lógica de la economía y la economía política de las drogas cambió, pero rotundamente. Por eso que yo creo que las drogas sintéticas son un acontecimiento farmacopolítico, yo le digo, bueno, un acontecimiento en el mundo, pero también simbólicamente. Porque ¿Cuáles son las principales? ¿O cuáles son? Porque finalmente el mundo es un conjunto de moléculas en movimiento y todo podría ser... La principal preocupación nace en torno... las principales... las principales preocupaciones nacen en torno a lo que se llaman los estimulantes tipo anfetamínicos, que son las modificaciones que se hacen en torno a la molécula, digamos, principal de la anfetamina. Y esas van creando otra, y lo que nosotros conocemos principalmente como éxtasis, ¿no? MDMA. Claro, MDMA. ¿No? Y de ahí vienen, pero es que las variaciones son enormes, MDA, MDMA, pero el MDMA fue la sustancia que fue sujeta, o sea, objeto de control en los años 80, a finales de los 80 en Estados Unidos. Porque era legal. Era legal y se utilizaba mucho en terapia. En temas terapéuticos, postraumáticos. Fue descubierta en 1912, pero se empieza a utilizar porque el químico muy Chulgin, sí conozco la historia. Sí. Maravilloso. ¿No? Y eso, bueno, pero ahí es una gran familia que empezó en los 80 a tener mucha publicidad. Pero luego está una gran familia también que son los opioides sintéticos, que esa es otra familia que lamentablemente tenemos el ejemplo del fentanilo, ¿no? O sea, que ha producido estragos, digamos, ¿no? En los países del norte, ¿no? Con 100.000 muertos, 85.000 muertos anuales, pero eso es una tremenda familia que son opioides sintéticos, ¿no? Carfentanilo, y hay una serie más, y van a seguir habiendo. Entonces es una familia enorme. Y luego están lo que se clasifica, aquí hay un problema, digamos, científico, de racionalidad y de lógica, es que está lo que se conoce como nuevas sustancias psicoactivas, NSP. Y las nuevas sustancias psicoactivas son no necesariamente sustancias que son nuevas, dicen nuevas sustancias, pero pueden haber estado existiendo antes, pero hay cambios en sus patrones de uso, de venta, de comercialización y de mezclas que hacen que sea una preocupación. Por ejemplo, la ketamina. No, o sea, la ketamina se clasifica o se entiende como una nueva sustancia psicoactiva, habiendo existido hace mucho tiempo atrás, pero el uso que se empieza a hacer a partir de los 70 en adelante... sí, tan antiguo se empezó. Sí, los primeros crisis, o sea, las primeras ventas que se encuentran entre los 70 y los 80, aparecen los primeros, 82 creo que es el primer texto grande, digamos, en Estados Unidos, de venta, digamos, de... Y luego tiene mucho éxito también en el mundo de las fiestas, ¿eh? Mucho éxito entre los psiconautas, la gente que experimenta para hacer sus viajes, digamos, oníricos. El Tusi es en buena medida, entiendo. El Tusi es bien interesante la historia del Tusi. Bueno, ahí nos vamos a meter a... No, que además tenemos que sincerar una cosa que estamos haciendo un estudio también sobre eso, pero... Hemos estado estudiando, y es verdad, hemos estado analizando, reflexionando contigo, conversando muchas veces qué es esta historia, porque el Tusi es cierto que se identifica inicialmente como una sustancia donde está presente la ketamina y el MDMA. Es ketamina, un anestésico, ¿no? Siempre decían este anestésico para caballo, es como que usan los veterinarios. Pero tiene uso humano. A mí me pusieron una vez. Y el doctor me dijo, lo vamos a sedar también para que no se... No, dije, pero si esta vez la única vez que lo voy a probar, por favor, no me cede, quiero saber lo que es. Y me pareció importante. Claro. Y también en esa misma cirugía me pusieron después fentanilo y me pareció un
asco. No puedo entender cómo haya alguna persona que le pueda gustar eso. Sí. Pero bueno, eso es... Pero eso es cosa de gusto, decían No. algunos. Bueno, pero, yo creo que me llama mucho la atención. Bueno, pero eso no nos metamos en ese tema. Pero lo importante en el TUSI, yo que solamente para subrayar y también porque me parece que acá ha existido un equívoco muy grande también por parte de las autoridades, no solamente nacionales, sino internacionales e incluso científicos, es que se tiende a pensar de que el TUSI es una mezcla entre lo que llamaríamos ketamina y éxtasis o MDMA, para ser más preciso. Pero yo creo que eso es absolutamente erróneo, pensarlo así. Porque las drogas se entienden por su performance. O sea, tú no consumes en particular algo en específico. Cuando yo compro un TUSI en la calle, no estoy pensando estrictamente en su composición química, sino estoy pensando en su performance, en su rendimiento, en lo que me va a producir. Ponerme, como dicen, el TUSI me traspapela, ¿no? Te deja un poco traspapelado. Esa función se la podemos atribuir a un disociante, como la ketamina, pero pues se la podemos también atribuir a la presencia a lo mejor de fentanilo en un miligramaje o nanometría. Entonces, no podemos entender las drogas, no podemos entender las drogas solamente con una lógica esencialista, química, lo que tiene, sino hay que entenderla estratégicamente. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, persigo severamente la ketamina, aumenta de precio. Aumentó de precio. O sea, la ketamina subió, por ejemplo, muchísimo, pero estoy hablando de 10 veces el valor. ¿No? ¿Y por qué? La ley en el gobierno de Piñera se somete a mayor fiscalización, ¿no? Y entonces exige todo lo que son certificados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el mercado de las drogas? Va a buscar un sustituto que tenga una performance similar, con márgenes de seguridad a veces mucho más amplio, mucho más grande. Como ¿Mejores o peores? Peores, porque piensa tú que las drogas sintéticas se manejan en nanometrías. Entonces, la costumbre de un cocinero, digamos, ¿no? Cocinero, así le llaman a los cocineros, es manejar miligramajes. Entonces, me imagino que no tendrá un laboratorio muy sofisticado. No, pues entonces las posibilidades de pasarte de, ¿no?, la presencia de algo. La muerte por los consumos de cocaína en Argentina, ¿te acuerdas? La intoxicación era la presencia de la carfentanilo. Nadie va a querer matar a la persona que le compra, porque sería como ridículo que alguien que vende quiera matar a no, es como tú, ¿te acuerdas de unos monitos animados que se llama el monstruo Milton? Que cuando lo estaban fabricando, se le pasaba un poquito y hacía un monstruo con un corazón muy grande. Pero es que eso es, entonces. Pero fíjate, y hay otro punto también, y es que la persona que se droga muchas veces juega un poco a la ruleta rusa, es parte de la aventura, es decir, no sé cómo está. Alguien se toma 600 miligramos de ibuprofeno, sabe lo que está tomando. Sí. Lo otro es, te pegó bien, esas son las cosas que aparecen en los reportes. Sí. Es muy interesante lo que estás diciendo. Me lleváis un tema que fue el tema de mi investigación doctoral, que tuvieron todos años metido en la cuestión, pero me lleva, lo que tú estás planteando lleva a la cuestión de los riesgos. Y generalmente el riesgo desde el punto de vista biomédico, desde el punto de vista más tradicional, se entiende como una pérdida, ¿no? Se entiende como, pues eso es costo-beneficio, ¿no? Uh-huh. El costo, lo que yo pierdo, digamos, o sea, y el beneficio está asociado a una lógica muy binaria de que gano o pierdo, ¿no? Y el riesgo es principalmente desde el punto de vista biomédico, se ha pensado solamente desde el punto de vista riesgo-daño, que sería la pérdida, ¿no? Pero no se piensa vinculado, por ejemplo, a lo que puedo ganar. Salvo que uno hable de la economía o hable de los deportes extremos, se piensa en lo que yo puedo ganar. Puedo ganar carácter, templanza, o sea, es que en la economía quien no arriesga no va a tener. Entonces, sin embargo... para entender las razones por las que la gente se comporta de cierta manera no puedes mirarlo tan básicamente. Claro, y además no puedes excluir algo que es constitutivo, digamos, de los consumos de drogas y otras sustancias, ¿no? O sea, si queremos ser adultos, queremos hablar los temas en serio. Claro, porque mira una cosa, porque hoy día recién empiezan, después de 15 años más o menos que aparecen los primeros textos, haciendo una crítica de las maneras del reduccionismo para poder entender el riesgo y los comportamientos humanos, que todos queremos, digamos, gestionar los riesgos sin duda, pero lo hemos hecho mal muchas veces, porque estamos siendo cómplices de la muerte de gente. Claro, porque el riesgo no es solamente una cosa. Primero que nada, no pasa solamente por la cognición, por la información que yo digo. Mientras más información, es como lo que, ¿me entiendes? O sea, como toda la primera línea de intervención era taparnos de información pensando que ergo cambiaba nuestro comportamiento.
Oye, y en eso, me estoy saltando de temas, No, pero dale. es parte de conversar sin pauta. ¿Qué nota le pones tú al Senda? Yo sé que tú has trabajado para el Senda, qué sé yo, pero dime la verdad, porque aquí estamos, en eso estamos. Mira, pero ¿de qué escala? No. Bueno, de 1 a 7, la Pues, chilena. pues, mira, yo no voy a, yo soy malo como profesor para poner notas, fíjate. Yo siempre he dicho que mi ideal sería que sea usted evaluara ni generara argumentos porque no quiero salir, pero yo creo que hemos tenido muy mala política de drogas en general, ¿no? O sea, piensa tú que este año cumple los modelos o los enfoques de reducción de daños, que son modelos que los promueven las instituciones internacionales, la OMS, UNAIS, todos los organismos internacionales promueven la Unión Europea. Cumple 50 años. Este año se celebran los 50 años de que se iniciaron las políticas de reducción de daño, siendo cortos, porque hay gente que la data más de 1920 en el Reino Unido. Pero siendo claro, digamos, por la crisis del VIH, surgen estos programas de reducción de daño que no tienen más que darle vuelta a este asunto, que es muy simple. Es decir, trabajar en torno a mitigar o reducir el impacto negativo que tienen ciertas prácticas, sin pensar que esas prácticas necesariamente tengan que desaparecer. Te está diciendo el quita la pregunta, pero te lo voy a plantear de otro lado. ¿Cuánto sabe la gente que está en el Senda? Y no te digo solamente porque a mí me cuesta, porque muchas veces he conversado, tratado en las investigaciones que hemos estado haciendo de buscar algunos documentos, por ejemplo, o estudios que se han hecho, y no los encuentro, ¿no? No, claro, mira, lo que pasa es que, mira, Chile es el caso, yo conozco y he trabajado para organismos, para la OEA, CICAT, para la Unión Europea, etcétera, últimamente, también, hasta hace el año pasado también seguí trabajando en 5 países. Y lo que ha pasado, yo diría que es característico de América Latina, con salvedad como Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia. Pero el resto de los países padecemos más o menos lo mismo, pero en Chile es extremadamente singular. Porque es curioso que durante muchos años, salvo estos 2 últimos años que ya te contaré, ciertas luces, digamos, positivas, nunca prácticamente estaba prohibido, y esto es una cuestión de cultura institucional, prohibido hablar de reducción de daños. Y la pregunta que yo me le preguntaba cuando me encargaba en el estudio, sabiendo que yo soy una persona que trabaja en reducción de daños, soy activista en reducción de daños. Y le decía, bueno, ¿por qué no trabajan? Les hago una pregunta honestamente, ¿por qué no han implementado estrategias de reducción de daños que son complementarias a todo lo que ustedes hacen? No viene a sustituir, o sea, tienen tratamiento, tienen integración, tienen prevención. Y hay control en las aduanas. Todo, pero si la política alemana, las políticas tienen 4 pilares. Y dentro de los 4 pilares, rehabilitación, prevención, integración o reintegración y reducción de daño. O sea, es fundamental eso. Y le preguntas, ¿por qué no hacen? Te voy a contar una anécdota. Pero esto no sé si es bueno sacarlo. Vamos. Pero mira, un amigo mío de España, Barcelona, vino, yo no sabía que venía, a una asesoría en ese entonces, era Senda, sí. No digamos la época para Sí, no, no. Y me llama por teléfono en la tarde, me dice, Mauricio, me conseguí tu teléfono, soy tal persona, que era de una fundación de Comunidad y Salud de Barcelona, me dice, quiero juntarme contigo a cenar, estoy muy nervioso, tengo que hacer... este tipo que lo secuestraron, le pasó algo, ¿no? Porque... Y lo sentamos a cenar y me dice, Mauricio, ¿sabes qué? Te quiero que sabes que tuve un mal momento, porque estaba hablando en la reunión, como venía a capacitar, y de repente se pone a hablar de reducción de daños, normal, digamos, como quien habla de salud, digamos, ¿no? Es salud. Y de repente en una pausa lo llaman, y dice, señor, venga. Y lo llevan a una oficina, lo aíslan y le dicen, aquí no se habla de reducción de daños. O sea... Pero pongamos un contexto. Reducción de daño son desde los sellos en las comidas, las advertencias en el tabaco, los impuestos al tabaco, todas las cosas que le bajen la nicotina, todo lo que puede servir para que muera menos gente, para educación, mitigar el impacto negativo de cualquier cosa. De cualquier práctica, ¿no? O sea, reducción de daño es tener los cinturones de seguridad. Exacto. O sea, los vehículos, ¿no? Sí. Es tener un chasis con mayor capacidad para un impacto, ¿no? O sea, eso es reducción. Sí. A mí no se me ocurriría prohibir los autos. No, claro. No, o sea, porque si no teníamos que... Pero como los autos existen y están, lo que tenemos que hacer es abordar científica, racionalmente, ¿no? ¿Cómo podemos? Ya, pero volvamos a la historia. Es que espérate,
Entonces este tipo, una cara así, los ojos, ¿no? Una cosa así como, ¿a dónde estoy, digamos, no? Porque el tipo la primera vez que venía a Chile, cruzaba el charco, y llega acá, y me dice, es que unos señores, y me dijeron que aquí no se podía hablar de reducción de daño. Y entonces yo, no sé, cuéntame, porque yo creo que el tipo se imaginó que lo iban a secuestrar, o sea, se tiene que haber pasado una película policial y yo no pude decirle, no te creo, o sea, me parecía muy cierto. ¿Y eso en jerga chilena típica es cartuchismo, no? ¿Qué hay detrás? O sea, negación de la realidad, como cuando los curas decían que no tenían deseo sexual. Mira, sería decirte una cosa, a mí me parece que es un tema digno de investigar, de conocer más. Sé que hay una tesista doctoral que está abordando esta pregunta, porque es extremadamente curioso. A mi juicio, o sea, solamente para... ¿Eso pasa todavía? No, ahora, por Porque ejemplo... no me respondió la pregunta del ahora pero no importa. tenemos buenas noticias, en el sentido de que, por primera vez, es que te estoy hablando por primera vez, en el plan de desarrollo, el plan estratégico de desarrollo de políticas de drogas en Chile, 2430, aparece explícitamente en uno de los bloques reducción de daños. Explícita. Por lo menos como la palabra. Otra cosa son las acciones, Pero está comprometido, o sea, por primera vez en términos, en la institución pública pone el tema sobre la mesa. Ahora, será responsabilidad nuestra, de la ciudadanía, las ONG, las universidades, ya que está, desarrollarlo. Ahora puede quedar ahí como letra muerta, como muchas cosas quedan ahí como... Pero dependerá, o sea, también tenemos que hacerlo responsable de esto. Ahora, pero piensa una cosa, es que no es menor. Es que esto está ligado con lo que te voy a decir ahora. Me invitan a un municipio, en Pudahuel, creo que era, entonces en la radio comunitaria Pudahuel, me invitan para hablar con la gente que trabaja en salud primera línea, ¿no? Y les empiezo a hablar de reducción de daños, y era como que era una resistencia, así como, era como clandestinos, todos trabajaban en reducción de daños, pero para callados, así que sepa el jefe, ¿no? Entonces tú dices, pero ¿qué es esto, no? Es muy raro, digamos, ¿no? Ahora, yo pienso que son estas cosas dignas de análisis que hacía el LURO, la PASAT, análisis institucional, cómo se instalan ciertos miedos, ciertos controles también internamente en las instituciones, pero que también tienen un efecto muy cómodo. Claro, no, aquí no ha pasado nada, aquí la gente, come pan con mantequilla a arriesgar, a innovar. Oye, ya que estamos hablando de anécdotas, hay una que me voy a atrever a preguntarte, porque, a ver, voy a partir. La gente que tiene conductas sexuales de riesgo, hay enfermedades, hay cosas nuevas, están muchas veces asociadas a consumo de drogas nuevas. Hay que saber qué está pasando, hay que saber qué viene. Es parte de lo mismo. Es parte de la inteligencia que tiene que tener un país, decir qué se está metiendo la gente, porque es muy difícil controlarlo, es mejor, por lo menos tienes que saber cuáles son los riesgos inminentes de lo que está pasando. Y tú tuviste un chascarro que te pediría que lo contaras, porque... Bueno, mira, a ver, así como no... Es que yo lo leí No, te lo mandé, ¿viste? Que, o sea, apareció... No, yo lo leí cuando salió en la prensa. Salió un titular, o sea, como una cosa así gigante, ¿no? Gobierno paraliza estudio nacional porque hay gente que iba a ver sexo en vivo y a consumir drogas, ¿no? Una cosa... No, además era en la época como de los plebiscitos, que el país estaba muy caliente. Entonces parecía como que el gobierno... Esto fue hace 3 años. Estuviera financiando... una investigación para estudiar uso de drogas recreativas en un contexto de orgía, básicamente. Sí, mira, es que a mí estas cosas, vuelvo a la pregunta también anterior, me da un poco de decir que aquí también hay algo de pecado de ignorancia, ¿sabes? Sí, no, la ignorancia mata, es lo que más mata. Y también la gente, por eso te decía la flojera, ¿no? Yo decía, pero es que esta gente no está leyendo nada. Mis contrapartes técnicas a veces también uno se espanta porque pareciera que uno, primero que nada, pareciera que uno está
súper innovador, este tipo vive en otro mundo, ¿no? Entonces, pero si esto o sea, no tiene nada. Pero vamos por orden. Claro. Primero que nada, te encargan un estudio de los cuales se hacen en muchas partes del mundo precisamente para saber para dónde va la cosa en temas de salud pública. O sea, tenemos un problema, ¿no? Cuando estamos hablando de que hay problemas, existen ciertas problemáticas asociadas a esto. No es una ocurrencia, no es voluntarismo, sino tenemos un problema. En Chile, por ejemplo, la epidemia del VIH-Sida es una epidemia concentrada en una subpoblación. Y esa subpoblación se le denomina hombres que tienen sexo con hombres. Incluye bi, homo, etc. Olvidé, hombres que tienen sexo con hombres, para hacerlo más simple. Más simple, pero no es identitario, es el comportamiento. Sí, mejor así. Sí, entonces, y se calcula un porcentaje enorme que está ahí, más del 80%, algunos dicen que más, pero el último informe que leí... ¿Más del 80% de...? El 80% de la prevalencia se concentra en esa. Ya, ok. De las personas seroconvertidas, que al año el 80% tiende a concentrarse en esa subpoblación. Y esa subpoblación tiene una serie de prácticas, al igual que otras subpoblaciones también, pero que se les ha venido identificando desde el 2012-13 con el concepto chemsex, que van a ciertas prácticas de sociabilidad, lo que llaman sociabilidad, eufemística, exactamente. Y ciertas fiestas, ciertos espacios de compartir todo el cuento, y en esas fiestas, como en otras subpoblaciones también, obviamente tienen prácticas sexoafectivas. Con uso de drogas para incrementar placer, libertad, claro, lo porque se inscribe esa práctica en un mundo donde el uso sexualizado de drogas va en el gran aumento, o sea, un gran triunfo de Mr. Viagra, digamos, ¿no? Bueno, claro, que es una droga, claro. Mira, no lo había pensado como probablemente la droga. Es un medicamento, una droga, digamos, claro. ¿No? O sea, para no hacer la distinción es legal o ilegal. Pero son medicamentos, tecnología que mejoran la performance, ¿no? Y después del Viagra, ¿cuáles son las que más se usan en ese contexto? O sea, bueno, Viagra se utiliza incluso en discotecas, tú a la entrada, digamos, puedes también adquirirla, ¿no? O sea, en Alemania, ¿no? Va a una fiesta y está el paquete preservativo, está el Viagra, todo. Otras drogas que se utilizan va a depender del contexto de las drogas que se utilizan en esos contextos. Pero principalmente en Chile, ¿qué está pasando? En Chile, principalmente las drogas que se utilizan son la reina, digamos que es transversal, que es la cocaína, siempre va a estar presente, ¿no? Eso va a estar presente en cualquier ceremonia, fiesta o encuentro. No me lo hubiera imaginado. Porque es transversal, pero siempre va a haber, ¿no? Incluso en los saunas, en los lugares de encuentro, y que el clima menos propicio, siempre hay. Pero también se utilizan otras drogas como, por ejemplo, el popper, ¿no? Los nitritos de alquilo, que son nitritos de... ¿En Chile es legal o ilegal? No, en Chile solamente es legal uso médico del popper. No es un uso... se reguló el 2022, la normativa sanitaria permite la fabricación en Chile del popper solamente para uso médico y por lo tanto sometido al control de calidad, que significa uso médico. Principalmente el nitrito de amilo. Los otros nitritos no se utilizan mucho médicamente. Y por lo tanto limita la producción. Pero esa es entre comillas, porque luego tú tienes toda una producción paralela que se hace como, por ejemplo, limpia cabezales, limpia esmalte, quita esmalte. O sea, aquí están todas las patentes, que son todo el mercado legal, pero que tiene derecho a adquirir los precursores para fabricarlo. Pero me perdí. Volvamos para cerrar eso a la cuestión del ministerio. El ministerio, frente a este problema... No, pero termíname. O sea, cocaína, popper, ¿qué más? Pues cocaína, popper, y en segundo lugar, Tusi y MDMA. Ya. Pero... ¿Marihuana no? No aparece como una cosa significativa. El popper, o sea, yo en el estudio comparamos 3 subgrupos y en el grupo, digamos, de fiestas sexualizadas, el popper era primero, en los otros 2 grupos que no eran fiestas sexualizadas, el popper era tercero o cuarto y en este grupo aparecía primero. Fiestas sexualizadas, perdóname o sea, son fiestas que están hechas... Son orgías, básicamente. Partusa o fiestas... Sí, es que yo encuentro que... Que no sé, es lo que nos produce morbo a las personas que somos más ignorantes en eso. Sí, pero también hay una imagen un poco estereotipada del cuento. Yo decía uno piensa en Ojos Bien Cerrados, la película... Claro, la ficción ahí... En mi época, yo soy muy viejo, de los años 80, había un cómic que se llama Las Puertitas del Señor López. Entonces la gente se pasa Señor López, yo tengo un amigo que se llama Señor López y entonces este Señor López
López, era de Milo Manara, ¿no? Y entonces el tipo iba caminando y se imaginaba, el señor López tenía su imaginación. Y cuando uno piensa en esta fiesta, uno piensa que abre la puerta y se encuentra con un sax machine, ¿no? Una cosa, clac, clac, clac. Y pura gente linda. Y claro, lo hay, sin duda que algunas fiestas son de esa naturaleza, fiestas comerciales, pero es que hay distintos tipos de fiestas. Hay una fiesta que es la fiesta comercial, ¿no? Donde pueden haber 200 personas y se encuentran, son hombres principalmente. Que venden entradas así en redes sociales. Sí, claro. Claro, hay varias fiestas, ¿no? Sí, tienen nombres muy interesantes, ¿no? Fiesta Búfalo, claro, que tienen estos nombres, imagínate. No, que pueden estar ocurriendo aquí en la esquina. Imagínate un búfalo, ¿no? Claro. El ícono. Y son fiestas donde están hechas, son comerciales, se hacen en espacios, digamos, que de día funcionan como, ¿no? Un espacio muy flanqueado y de noche para juntar fondos se arrienda y de noche para... Bueno, pero hay otras fiestas también que son fiestas mucho más precarias, mucho más pequeñitas, que son parte del circuito cada fin de semana. Y luego también hay otras fiestas que simplemente se montan por el hecho, digamos, de disponer de redes sociales, ¿no? El cumpleaños de fulanito y termina Claro, cantando oye, karaoke. Voy a montar mi fiesta, o incluso como pequeñas pymes, ¿no? Pequeños emprendimientos, porque tengo un buen departamento, hago una fiesta, tiro de mi red, tiro, digamos, de Grindr, hay una, o otra, y vienen 20 personas, yo pongo el trago, hago un pequeño barcito, ¿no? Y no tienes para qué tener locker, si no tienes bolsa, donde la gente deja su ropa, cada uno deja su ropa, o sea, hay modos de montarlo. Eso se hace en España, se hace en Londres, se hace en Francia y todo. O sea, y Santiago de Chile. En Santiago de Chile igual. Ahora tenemos menos ofertas, sin duda, y menos masiva. Y tenemos variaciones también en ciertas prácticas, como por ejemplo, en Reino Unido hay prácticas muy vinculadas en estas fiestas a la inyección, que son slamming, digamos, le llaman fiestas slam, y donde la droga que principalmente circula en estas fiestas son mefedronas, que son drogas sintéticas derivadas de estimulantes, fuertemente estimulantes. En Chile no tenemos esa característica. No tenemos cultura del pinchazo. O sea, por tenemos eso muy entiendo poca. que nos hemos salvado de la heroína, cosas así. Muy poca. A mí me tocó hacer un estudio del año 2000 para el Ministerio de Salud sobre uso de drogas inyectables en Chile. El 2000 me lo solicitó, en ese entonces estaba Raquel Child en el equipo y con Anabela. Estuvo años en Naciones Unidas, una súper profesional. Anabela Redondo. Respeto a nivel mundial. Todo ese equipo, que es un equipo brillante en ese entonces, que levantó muchas cosas, me pidieron eso porque era importante saberlo. Y claro, es una práctica muy de nicho, muy reducida. Pero ojo, yo le he advertido también a algunas personas que son responsables de la política pública que esto no significa que no vaya a pasar. Porque y eso cambia las enfermedades. Esto puede, pero además los cambios de vía que se llaman, en el mundo se han estudiado mucho. Cambios de vía. Si es por la nariz, por la fumada. La vía inyectada, vía fumada, vía oral. Y esto ha impactado mucho y ha sorprendido mucho porque un cambio de vía tiene ciertos elementos subterráneos que van indicando que puede haber algo, pero pueden cambiar rápidamente en cuestión de 3, 4, 6 meses porque dependen mucho de la productividad, o sea, de la producción de drogas, de la oferta menos de la demanda. Por ejemplo, la heroína, hay heroínas que principalmente son combustionables, la heroína marrón, que como son basificadas y por tanto se combustionan, y eso entonces significaba que en España una población muy importante fumaba el dragón. Se pone en la plata y se fuma y se va aspirando el humo, ¿no? O se inhalaba incluso, también. Pero principalmente el tema fumado. Pero cambia el mercado del triángulo, digamos, de donde se fabrican principalmente, y ingresa lo que es la white, la cocaína blanca, o sea, la heroína blanca. La de Uma Thurman en Pulp Fiction. Y esa no se quema, no se combustiona. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer las personas? A inyectársela. Entonces, ese patrón cambia. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué voy a esto? Y antes de volver allá al chemsex, para cerrarlo, es que para contar la historia, porque esa historia es muy buena. Sí. Porque, por ejemplo, la ketamina. En Chile todo el mundo, los últimos años, ha puesto principalmente el acento o el foco en el uso que es la prestación con el TUSI. Sí. Pero la ketamina tiene un uso inyectable.
Y hay una población importante que se inyecta la ketamina. Intramuscular. O sea, no en contextos médicos. No, el uso recreativo. La ketamina, Wow. yo he entrevistado, he conocido una población significativa, que es de nicho, pero muy oculto. Porque ya sabes, o sea, alguien puede en una fiesta pues prender un porro, ¿no? No pasa nada. Todo lo hemos visto en Todo lo hemos recitales. visto. Bueno, alguien sabe que si una persona se va al baño 3 personas juntas, sabe más o menos a qué es lo que van, digamos, ¿no? Probablemente. Pero que yo saque un material, ¿no? Y me ponga ahí por buscarme en la vena, eso no podría hacer. Entonces, esa población es muy oculta y esa población se inyecta intramuscularmente y intravenosa. Y eso es una población no menor, aunque usted me diga 0,02%, eso puede significar que sean difusores de una práctica que tendrá cierto rendimiento y podemos empezar a cambiar vías, digamos, futuras. Y tipos de enfermedades, riesgos, todo distinto. Sobredosis. Exacto. Tiene un montón de complicaciones, sin duda, digamos, sanitarias, pero también de emergencias médicas, porque como si te inyectas algo, la exposición al riesgo es mayor que otra vía. Ahora, volviendo al tema de la cuestión de... El chascarro. El chascarro. Entonces, esta gente... Ya, pero tú estabas haciendo una investigación con trabajo de campo, con ayudantes, con equipos, para meterte en ese tipo de fiestas, para ver qué estaba pasando, para registrar... Eso entiendo que era, ¿no? Sí. ¿Qué consumían? ¿Para dónde iban los tiros? Mira, lo que pasa es que para estudiar estos comportamientos, ¿no? Donde la gente va, te lo cuento tú, no puedes ir a hacerlo solamente a través de una encuesta. No, pues te miente todo el mundo, claro. O sea, es intrusiva y por lo tanto sabemos en el mundo que trabajamos en estas áreas que hay otros métodos que son los métodos indicados. ¿Y cuál es el método más indicado para estudiar? Que esto es demasiado obvio. O sea, si tú quieres investigar como antropólogo las costumbres de los pueblos perdidos del Amazonas, tienes que ir a los pueblos perdidos del Amazonas. Y tienes que interactuar, estar Obvio. con ellos en el espacio, lo que se llama escenas naturales. Claro. ¿No? Entonces, yo voy a una fiesta y no puedo decirle, chicos, soy antropólogo, estoy observándolos, porque va a cambiar todo el comportamiento. Claro. ¿no? Estás en una barra brava así diciendo, hola, te voy a investigar la barra brava, los tipos esconden la pistola, claro. Yo tendré que buscar, como persona que sabe de esto, mis estrategias para no tampoco transgredir principios éticos. Obvio. Que revelar información. No se trata de una investigación encubierta. Eso es muy distinto. Que generalmente en algunas formaciones de periodistas se hacía mucho, ¿no? Que tú, ¿no? Estos especiales de... La cámara oculta. La cámara oculta. En la antropología esto está muy regulado hace muchos años. No es ético y no se hace. Otra cosa es generar confianzas que no pasan por ejemplo, la firma de un papel que diga consentimiento. Obvio. ¿Por qué? Porque yo soy, por ejemplo, migrante, estoy en una práctica de una fiesta que es ilegal, con drogas ilegales, y aparte de una práctica que culturalmente sigue siendo hipersancionada. Claro. Bueno, entonces, el estigma que pesa sobre eso hace que estas poblaciones se oculten naturalmente. Obvio. Entonces, ¿qué han hecho los gobiernos más sensatos en esto? La América Latina era un privilegio hacer esto, pero en Europa cuando empezó a trabajarse esto, obviamente también hacer los estudios epidemiológicos tradicionales para poder ir haciendo vigilancia epidemiológica y combinarlos con estudios de carácter etnográfico y cualitativo etnográfico. Pero, ¿por qué? Porque era la manera. Entonces, en Chile, cuando yo empecé a trabajar, me vine definitivamente a vivir acá, empecé a instalar el tema. Yo he hecho una investigación en el 2004 sobre uso sexualizado de drogas. Y entonces empezamos a trabajar durante varios años tratando de que se hiciera, y se licita una investigación. Finalmente, el Ministerio de Salud decide licitarlo públicamente un estudio de estas características, etnográfico. Entonces yo me presenté con un equipo, yo era el director, una institución me convocó como director, formulamos el proyecto y lo ganamos con 100 puntos, de 100. Lo cual quería decir que cumplíamos con todos los criterios, porque si a mí me pones 100 y luego yo te digo, oye, no, pero te faltó esto. No. Entonces, cuando partió eso... Las bases de licitación, o sea, el contrato era pleno. Estaba licitado, todos podían participar en el concurso, era a través de concurso público, salud pública, no la subdirección, y nosotros lo logramos con 100 puntos y empezamos a ejecutarlo, tal como decía. Dicho sea de paso, nosotros propusimos que una investigación de esta naturaleza debería apuntar y avanzar hacia la ciencia
ciudadana o ciencia abierta. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que no trabajas con la caja negra, con el principio de la caja negra. Que es decir, que estamos como haciendo una investigación, sino que ojalá nosotros hiciéramos un desfile diciendo, estamos investigando esto. ¿Mientras hace la investigación? Claro, porque la idea es que todo el mundo tiene que saber de qué se trata la investigación científica. No, después sí, pero si pones un aviso que hay gente investigando ese tipo de fiestas, a lo mejor se inhibe. Es que yo pienso de que es al revés. O sea, lo que nos pasó, pues ahí te voy a decir por qué. Porque pero no pude hacer esto. En todo caso, era mi idea, se rieron de mí y me dijeron, no, ya, ese punto de vista. Tú estás loco. Porque yo dije, mira, vamos a lanzar esta investigación en un sauna. Entonces me dijeron, se pararon de la risa porque mi propuesta inicial era presentar el estudio. Era un sauna de aquellos. De aquellos. No, claro. no, sauna de aquellos. No el sauna Moon. Entonces me dijeron, se rieron porque pensaron que era una broma. Y yo no pensaba en serio, de verdad. Pero bueno, no se pudo hacer lo que tenía inicialmente pensado. Entonces nosotros empezamos a trabajar y a poco andar me empiezan a decir, oye, y todo el papeleo ético. Entonces, bueno, nosotros decimos, de acuerdo, estamos de acuerdo que habría que, pero ustedes no lo solicitaron. O sea, las bases técnicas no venía. Pero esto después de que había estallado el escándalo por la prensa. Ya empezó esto empezó una discusión, o sea, cada cierto tiempo volvía el tema. Debiéramos poner en el video el link, Sí. el link al escándalo mediático Sí, que sí, hizo sí. Jota. Acordémonos de eso porque va a ser... Es interesante, o sea, para que la la gente imagen, lo vea. todo, Sí. sí. Y bueno, pues había un tema ahí pendiente que no se estaba resolviendo y yo en un momento determinado tengo una discusión fuerte con una persona que me interpela porque Perdón, ¿en qué contexto? ¿Esto es Ministerio de Salud? Sí, internamente porque entonces... Y todavía no era el escándalo público. No. Ya. Esto, de alguna manera... Confeccionando el estudio, los En lineamientos. confianza, esto era una conversación, yo estoy contando detalles de también. Bueno, yo tengo una discusión fuerte con una persona que me interpela porque no había consentimiento informado. Digo, no todas las investigaciones requieren la firma del consentimiento. ¿Qué más confianza crees tú que puede haber si tú me das una entrevista? O sea, si tú, como una persona que vive en el margen de la ley, me das una entrevista y entrevistamos, conversamos, es porque me he ganado tu confianza. O sea, la prueba viva de la confianza está hecha en que doy la entrevista. Obvio. No, y la mejor forma de arruinar una investigación de ese tipo es llevar un talonario con preforma y repartir entre todos los que están en la fiesta un consentimiento informado. Entonces la obsesión por el consentimiento, ese es el problema. No era la obsesión por una cuestión ética, porque el debate ético tenemos que darlo. Tenemos el debate ético, pero con lo que significa. O la legitimidad del estudio, lo que quiera. Y cómo la ética no inhibe la producción de saberes también, porque esto ha pasado en muchos países también. Empieza a inhibir y tenemos que abordar ese problema. Pero cuando tú quieres abordar esto solamente a partir de que dónde está el consentimiento, tú dices, a ver, vamos a parar un poco. Te pongo un ejemplo. Yo investigo, por ejemplo, barras de fútbol. ¿Tú investigaste barras de fútbol? Sí, estudié barras de fútbol, estudié Colo-Colo de la Chile, pero en los años 2000, pero después estoy estudiando las barras de fútbol. Yo tendría que ir al estadio, porque voy a observar el comportamiento natural de las barras, pararme en el estadio, tomar el micrófono y decirle, chicos, por favor, fírmenme el papel del consentimiento informado. O sea, me matan, digamos, no me echan a patada ahí mismo. Pasa a ser casi un tema de coeficiente intelectual que te hayan hecho esa pregunta. Claro, entonces tú dices, a ver, pero esto no es viable. No es viable, o sea, no es viable. Y yo tengo, entonces, bueno, esta discusión fue muy fuerte. Uh-huh. Y curiosamente también, a los 2 semanas, o una semana después que habíamos adquirido un acuerdo, todo ya estaba bien, aparece esta cuestión en la tercera. Y aparecen justamente cosas que no deberían haber aparecido porque eran temas internos que yo... O sea, donde se viola el principio ético es en esa noticia, en esa crónica, porque esa información era información privada y de responsabilidad de un equipo profesional. ¿Y tú crees que la intención... Bueno, no te voy a preguntar por profesionalidad porque es bastante obvio, pero bueno, ¿y qué pasó? O sea, tenías la licitación, tenías el contrato firmado y te bocharon, te sacaron. O sea, el estudio empezó a tener una serie ya ahí
se paralizó. Yo me acuerdo del escándalo nacional, porque además estábamos hablando de la plurinacionalidad y qué sé yo, y más encima financian estudios. Pero además era todo o sea, yo me deprimí mucho, estuve 6 meses más o menos así en la depresión máxima, pero no solamente por varias razones, ¿no? Primero porque estábamos respondiendo a una cuestión de urgencia pública, una cuestión pública, un problema público. Sí, sí, es un trabajo y al frenar estos estudios no tienen capacidad para ofrecer una respuesta sensata frente a esto porque desconocen lo que pasa. Por lo tanto, acá está en juego. No, acá no está en juego el que nos pongamos de acuerdo simplemente. No. Acá está en juego la salud de las personas. Claro, ignorancia sobre lo que está pasando y sobre puntas de lanza de riesgos nuevos. ¿Tú te imaginas que mañana una tragedia, una epidemia, yo tenga que preocuparme y discutir de los consentimientos informados? En cambio, y no asistir, levantar diagnósticos rápidos para poder trabajar en torno a eso. No, una locura absoluta. ¿Me entiendes? O sea, para contabilizar muertos quizás tengo que pedirle permiso a la... No, pues... Bueno, entonces, la no hiciste el estudio. Y la cuestión es que entonces se paraliza el estudio y la razón... La razón es política, hay mucho escándalo público y no lo queremos bancar. Y entonces el estudio llega hasta el cuarto mes y allí quedó, lamentablemente, y con un dolor horroroso para un equipo, éramos 14 personas vinculadas al estudio, o por lo menos, y más todo lo que son las redes de apoyo, porque ya lo habíamos conversado con los grupos de nuestras amigas y amigos. No. Tampoco te pagaron, me imagino. Pagaron proporcionalmente. Pero te digo la verdad, es que yo tuve una reunión, no voy a contar con quién, ni cuándo, pero voy a ser honesto. Mire, yo he trabajado en muchos lugares, y con esto, y con distintas rentas, con todo, y es primera vez que me pasa esto. Primera vez en mi vida, 30 años, primera vez que alguien me suspende un estudio de esta naturaleza. Además. Digo, yo, todo bien, a mí no me trata la plata, ni vamos a ir a demanda contra demanda, se acaba, de acuerdo. Dígame una razón válida, razonable, con argumentos, ¿por qué se hace? Clic, clic, clic. No, si no hay, es evidente que no se asustaron por la polémica pública. Bueno, porque además es que la ignorancia es máxima a veces, ¿no? Como que si el investigador fuera a darle drogas, a tener sexo, son decisiones. No tiene nada que ver. Pasa una cosa, eso sí, muy curiosa en todas partes del mundo, hoy día mismo, que es mucho más fácil tener investigaciones o políticas más progresistas incluso en gobiernos de derecha, incluso de extrema derecha que le llaman hoy día, sí, a gobiernos progresistas. ¿Eso por qué se cree que se da? Yo tengo algunas teorías. Sí, yo espero que sea así también, y yo lo he visto, ¿no? O sea, yo no creo que, por ejemplo, lo que ha pasado con la reducción de daños en Chile, la promoción, la adopción o el fomento de políticas de reducción de daños, sea una cuestión de izquierda o derecha. No, obviamente, o sea, es como las obras públicas. No creo que sea, porque es una cuestión de salud. Obviamente podemos tener diferencias en el tipo de enfoque con lo cual lo vamos a abordar, pero esto es necesario, esto no se discute. Es como discutir la penicilina, ¿no? No tenemos por qué discutirlo. O sea, no discutimos un antibiótico, no hay problema en eso. Miraremos la calidad, etcétera, etcétera, pero aceptamos que eso. Y la resulta existe y ya está, 50 años, ha demostrado su eficacia, está en miles de publicaciones, 4 revistas completamente dedicadas a su. Sería absurdo plantearlo como ponerlo en discusión. Podemos preguntarnos cómo podemos implementarla, adaptarla a nuestras condiciones de país. En algunos países el patrón de consumo es inyectado o vía endovenosa. Hay que generar conocimientos, eso es lo mínimo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la sala de consumo supervisado, que se llama, que son muchas distintas partes en el norte, en Europa, que son espacios, son dispositivos de reducción de daños donde la gente que comúnmente consume en la calle, bajando el edificio, está el tipo ahí oculto, inyectándose, o consume fumando, escondido, ¿no? Hay un espacio específicamente habilitado con médicos, antropólogos, trabajadores, enfermeros, paramédicos, etcétera, que tiene una infraestructura que tiene zonas de descanso, locket, zonas para bañarse, etcétera, donde también pueden tener un consumo supervisado. Los adictos de más graves, qué sé yo.
Claro, la gente puede ir, en vez de estar en las calles luchando contra los vecinos que te agarran a patadas, que tú también, dejando las cosas tiradas en el suelo, te lo cuento, se concentran en un lugar donde tienen además un vínculo con un conjunto de prestaciones sociales que los vincula, los integra a las políticas y a los servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas, mientras más tardíamente llegan al ámbito sanitario, su carga de enfermedad es mayor y los costos también son mayores. Pero no me ha respondido mi súper pregunta. Sí. ¿Por qué crees que eso curiosamente, son los mundos de izquierda los que promueven más libertades en esta materia y terminan siendo los de derecha los que avanzan en forma más concreta? O sea, yo no lo diría de ese modo, diría de la siguiente manera. Creo que tenemos experiencias donde nos costó muchísimo implementar e impulsar ciertos dispositivos de reducción de daños que durante los gobiernos de socialdemocracia no pudieron ver la luz, sí lo vieron en el momento, digamos, de gobernar la derecha. El caso concreto, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, es Madrid. En el gobierno de Gallardón, el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, se construyó la sala, de esta sala que te explicaba, más grande europea en ese entonces, de Europa. Y la construyó una persona que era del PP, Partido Popular, ¿no? Que sería como una derecha similar a las que tenemos nosotros acá, que dialoga con UDI y RN, ¿no? Y todo el mundo quedó, en algunos países, por ejemplo en Suiza también, durante periodos, digamos, se desarrollaron políticas muy potentes con respecto a la heroína, incluso planes, digamos, de programas de mantención. El gobierno es también socialdemócrata. Entonces, lo que yo digo, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Hay un diálogo y hay una sensatez, ¿no? O sea, lo que prima es el cuidado del otro. La preocupación es por el otro, es genuinamente el otro. Lógico. O sea, salirte de mirarte tú y ponerte a mirar, o sea, el otro. Y el otro, digamos, demostradísimo que estas personas, si llegan a tener, por ejemplo, en el caso de los dispositivos de consumo asistido, en los periódicos, la prensa le llama salas de consumo. Si esa persona tiene una sobredosis, están los médicos al lado, están los paramédicos. No hay muerte por sobredosis en ninguna sala asistida. Oye, y por ejemplo el caso tuyo, que provienes así claramente del mundo de la izquierda, incluso de la izquierda dura, ¿tendrías algún problema, por ejemplo, en trabajar, digamos, o sea, hay elecciones, para decírtelo claro, viene Kast, si te citaran, o sea, dijeran, oye, queremos saber lo que pasa? ¿Qué tan fuerte es la ideología acá? No, o sea, para mí, mi formación, te lo digo francamente, universitaria, para mí son las cuestiones públicas, ¿eh? O sea, son cuestiones públicas. El debate es la cuestión pública, el problema es público. El problema, digamos, y por tanto yo lo que antepongo, me parece a mí, es precisamente lo que me mueve. Son que el cuidado, la reducción de daños de estas subpoblaciones y de cualquier otro tipo de problemática. Así me parece a mí que aquí el problema es pensar en el otro. O sea, no, bastaba a mí que me voy a hacer aquí el lindo porque, claro, porque esta persona no me parece que es de mi partido político. Me da exactamente, me gustaría. No, a mí me parece que es la posición correcta. Y me gustaría que fuera en coherencia con lo que yo he pensado toda mi vida, que probablemente son, pero déjame decirte que nos ha dejado mucho que desear cuando los astros se alinean, no producen lo que realmente creemos que van a producir alineados. Porque has tenido gobiernos sociales demócratas más progresistas, y a mi juicio no hemos visto mucho ruido, pocas nueces. No, después no sé si... No, te voy a preguntar después sobre cómo... No, te voy a preguntar ahora. ¿Cómo esto ya es una pregunta personal y distinta? Y lo podemos sacar después si quieres que lo saquemos. Pero no, a ver, porque tú fuiste de izquierda dura, o sea, tú estuviste en el MIR. ¿Cómo te sentís ahora con lo que pasa? Yo estuve en una... ¿Lo dejamos o lo sacamos? Eso el nombre específico lo vamos a sacar. Voy a partir de nuevo de la pregunta. Sí. Tú estuviste en movimientos de izquierda militantes, sí, bien militantes, o sea, sí. O sea, estudiaste en la época en los primeros años de Pinochet, o sea, en la época dura y tenías una... ¿Cómo te sientes ahora en el ambiente político que hay en relación a la izquierda? ¿Quieres que llore? O sea, no, esto es una pregunta para ponerse a llorar. No, mira, la verdad las cosas es que
me estoy dedicando a trabajar y a escribir ciencia ficción. Porque digo, el mundo no está para tirar, para celebrar nada. Yo creo que mi militancia en ese entonces también tiene mucho que ver, querido Letuya, con la situación contextual. O sea, estábamos en un momento en que no se podía hacer también otra cosa. Algunos tomaron caminos distintos, yo tomé el camino que a mí me hacía sentido. Pero eso no es un amor a esos mismos, son estrategias también que uno tiene que tomar, decisiones que tomar. Y he tratado de llevarlo también al plano de mi trabajo. Ya, adopto una posición de reducción de daño, veo No, pero cuando ves los debates presidenciales, cuando ves los gobiernos... No, muy triste. La verdad, las cosas que... O sea, yo creo que estamos entrando en un momento donde Mira, yo creo que tiene que ver con lo que te decía antes. Me conmueve, me extraña, no lo puedo entender. Por ejemplo, presenté un proyecto a ANID, ¿no? Proyecto Fondes Irregulares, Sí. que tenía que ver con Chemsex. Y le escribo a una persona del Ministerio de Salud que tiene que responderme porque está en el Estado, hombre, no porque le plazca, no le plazca, le gusta, no le gusta. Derecho a petición, derecho constitucional. Pero sí, él ocupa un cargo, ¿no? Claro. Yo no le escribo a él por lindo ni por nada, digamos, ¿no? Y no me responde. Y eso a mí me parece que es tan terrible. O sea, y aquí tiene que ver la otra edad, tiene que ver el plano de la relación, del reconocimiento. Y creo que hemos entrado en un bucle muy extraño donde el otro desaparece completamente. Es tanto así que, por ejemplo, generalmente el mundo tendía a atribuirle, ¿no?, la posverdad a ciertos sectores políticos. Pero si la posverdad no tiene ni siquiera eso, habita todo lo que aparece en el debate político, ¿no? O sea, unas personas que estén por era, y que no tienen, no sabe explicar por qué. Pero fíjate, mi pregunta honesta va más bien por cómo vive hoy una persona que hace 30, 40 años tenía una posición ideológica, muy de izquierda, muy militante, el devenir, los cambios, el Frente Amplio, los candidatos que tenemos, las posturas que hay, ¿cómo se vive personalmente? Porque cambió el mundo, te cambiaron las reglas del juego, te cambió el esquema, estás jugando en otra cancha. Mira, yo pienso de que, o sea, a veces ¿Se siente representado? O sea, no. Mira, nosotros somos la parte de una generación muy complicada, de los 80, muchos de mis colegas, de mis contemporáneos, algunos se mataron, suicidio, hay mucho daño porque también las promesas no se cumplieron, ¿no? Un poco los prisioneros, ¿no? Todo este cuento, mucho dolor también. Y yo soy esa persona que he intentado sostenerme, ¿no? Amarrar mis patitos, más o menos lo más, porque tampoco la realidad también existe, todos chocamos. Claro, pero también es cierto de que he tratado de, por así decirlo, en el modo de seguir construyendo mundos posibles, digamos, ¿no? O sea, creando colectivos, por ejemplo, he creado 2 colectivos, la Red Chilena de Reducción de Daño en Chile, colectivo Nexus. Ese es el que está en Instagram, donde te dicen, perfecto. Entonces, todo esto... Eso para que la gente que lo quiera ver, Nexus, Instagram, o sea, he tratado, porque soy fundador de un observatorio contra la homofobia en España, en Barcelona, y he tratado de tu interés político canalizarlo de esa manera. Canalizarlo de esa manera para no llorar. Para no llorar y para seguir viviendo, porque realmente, viendo lo que hemos visto, ¿no?, sin ir más lejos, digamos, todo lo que pasa en Palestina, eso no lo podríamos haber imaginado, que el exterminio estuviera a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Entonces creo que hemos llegado a unos umbrales tan febles, tan bajos también, que hoy día nos adaptamos, digamos, como buenos anfibios, digamos, ¿no? Y la verdad, las cosas que no deja de ser nostálgico. No soy del grupo de la nostalgia que allá está, soy del grupo de que piensa de que el desafío es volver a colonizar o habitar con fuerza el futuro, y eso significará cambiar también el presente, porque para que sea posible aquello que estamos viendo más adelante, tenemos que cambiar, y necesariamente va a cambiar el presente, porque si no lo movemos hacia allá en ese desplazamiento del tiempo, creo que vamos a seguir reproduciendo linealmente lo que tenemos. Y lo que tenemos para la derecha y para la izquierda es 2 pasos el precipicio.
Oye, eres bien intenso, ¿no? Yo me acabo de ver la hora, pensé que llevábamos 2 horas y media y no. Pero bueno, estoy así con sobresaturado de información. Pero dos cosas más porque te las leí y bueno, algunas las vamos a dejar pendientes, como ese hermoso trabajo que estamos haciendo sobre los funerales narcos y la ley. Sí. Pero eso dejémoslo para después porque está en elaboración. Cocaína sintética. Es que escribiste una columna recién. Cuéntanos un poquito de eso. Si quieres, mete un poquito del LSD chino también, porque ¿qué son estas cosas? ¿Cómo Mira, puedes... lo que pasa es que ¿por qué importa o no importa? Lo que te decía es que el mundo de las drogas sintéticas es un mundo que yo creo que nos pilló, como en muchas otras cosas, un poco a una marcha distinta. O sea, el mundo de las drogas sintéticas es mucho más veloz, mucho más creativo, mucho más, comillas, digamos, inteligente, rápido, es un negocio muy flexible, lucrativo, mueve muchos millones, y ya te digo que se va desplazando progresivamente el mundo de las drogas sintéticas, de las anfetaminas, por ejemplo, se va comiendo en la distribución de la torta de las drogas en el mundo. Entonces, por ejemplo, hoy día, en Barcelona, la crisis no es de heroína. En Cataluña, ya no son los personas que usan heroína, ni fumada ni inyectada, sino metanfetamina. Eso es una explicación. Eso es un... Metanfetamina de Breaking Bad, que en Chile entiendo que no ha llegado mayormente. Claro, no ha llegado mayormente. Pero eso qué significa que te cambió todo el mundo, ¿no? Entonces, yo lo que, pensando en la investigación, en la ciencia orientada al futuro, lo que hago es intentar jugar hipótesis, que no son hipótesis en el rigor, ¿no? Porque son más bien intuiciones que se llama en la lógica, son avanzadas, ¿no? Son sentencias que uno avanza que podrían llegar a pasar. ¿Y qué pasa con la cocaína? La cocaína, piensa tú, la cocaína en las calidades, las concentraciones, cada vez es más baja la que se va detectando en los países de la región. Bueno, tiene 17%, 20%, 30%. No tienen mayor calidad que esa. La pregunta es, ¿qué tiene? Si el gramo del gramo, y si el gramo te concentra esto, ¿qué más tiene? Entonces, las adulteraciones juegan hoy día un rol muy importante en las drogas. Y dentro de las adulteraciones, hay adulteraciones que empiezan a tener un efecto similar también a aquello que está adulterando. Es decir, una adulteración de una sustancia puede ser para abultar, ¿no es cierto? Como por ejemplo, una cocaína, que yo le pongo... azúcar, levisol, lidocaína... Claro, pero aquí hay una diferencia. Yo le puedo poner, ¿no es cierto?, azúcar. ¿No? O sea, y ahí no va a pasar nada. Pero si yo, por ejemplo, pongo una sustancia como lidocaína y veo que la lidocaína también produce un pequeño subido, ¿y lo produce? Claro, o sea, sí, o sea, como la cafeína, no sé. Voy buscando alternativas que me permitan a mí generar el mismo efecto, y vuelvo a lo anterior, ¿no? Sí. Cumplir la performance que tú quieres estar buscando como productor, ¿no? Como el tipo que te vende, ¿no? Zapatilla rinde igual. Y entonces yo voy buscando, ¿no?, rentabilización, ¿no es cierto? Esto ya lo dijo un señor con una barba enorme en 1800 que se llamaba Marx, ¿no? O sea, que la idea es avanzar hacia rentabilizar y mercantilizar más el producto, ganar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay sustancias, a mi juicio, nosotros, por ejemplo, hoy día estamos más preocupados del análisis, por ejemplo, de sustancias sintéticas, y la cocaína lo está haciendo un seguimiento de qué es lo que tiene realmente. Porque en Colombia, en Chile y el caso argentino es muy importante porque ¿por qué tiene presencia de carfentanilo? ¿Por qué esta sustancia está siendo adulterada con otra sustancia? Hay que entender que los laboratorios donde juega el mundo ilegal no son las pruebas clínicas que hacen los medicamentos. No, por cualquier cosa. Entonces tienes que hacerla en vivo, digamos, ¿no? Sacar al mercado, a la calle, lo que ha pasado en la frontera norte México. México ha bajado muchísimo las muertes por sobredosis porque los tipos ya han logrado encontrar el punto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo pienso de que las cocaínas naturales, los estimulantes sacados de estas cocaínas naturales, en nuestra región van a empezar a reducirse porque rentabilizan mucho más afuera. Claro. Y entonces vamos a buscar un sustituto para nosotros
en esta jerarquía norte-sur, que sea más barato, que simule el efecto, pero que los riesgos y los riesgos son mayores y los daños son desconocidos. O sea, eso es lo que se viene y hay que estar alerta. Yo creo que sí. O sea, puede que me equivoque, yo no soy tampoco No, sí, aquí, por supuesto, pero yo creo que si uno va a equivocarse, mejor equivocarse hacia el lado de la protección y del cuidado que equivocarse hacia la ingenuidad y no tomar medidas. Y tienes toda la razón, porque yo pienso de que ¿para qué nos sirve la ciencia especulativa? ¿No? ¿Para qué nos sirve la ciencia orientada al futuro? Nos sirve precisamente para que estas conjeturas o preconjeturas que tú tienes como saltos intuitivos, creativos, te orienten precisamente a chequear la son señales de alerta. Oye, quiero terminar con algo porque también se levantó una alerta. ¿Estamos terminando ya? Salvo que tú quieras meter mucho más temas, porque... ¿Se fue ya el tiempo? No estamos, pero tenemos, tenemos el pozo lleno, He hablado mucho, ¿no? O sea, sí, muy intensamente, además. Entonces, la capacidad cognitiva uno... se levantó una alerta bastante preocupante, al parecer, sobre unos famosos stickers. A ver, siempre pasan todo esto. Es que todo el rato pasa esa cosa de, oye, es que alguien lo tocaron en el metro y se desmayó, desapareció 10 días. O sea, si uno cree que, o sea, si es verdad lo de los stickers, estamos en un momento ruinoso. Sí. Pero ¿qué pasó con esos famosos? O cuéntanos qué son esos famosos stickers. Porque dice, ya, la cocaína es falsa, está el LSD chino, que podemos hablar un segundo de eso también. Sí. Pero que no es LSD tampoco. O sea, yo creo que... Pero el sticker, quiero saber del sticker. Mira, yo lo que creo es que... ¿Qué es eso, el sticker? El sticker era... Bueno, los stickers sabemos todo lo que la son. calcomanía. Sí. Y entonces, una institución, en este caso el ISP, a través de, seguramente, de PDI, ¿no? Algo, les llegan a ellos y ellos tienen que analizar ciertas asuntos. Y en este caso, ellos toman la iniciativa y levantan una suerte de advertencia, no alerta temprana, porque alerta temprana le correspondería por diseño de gobernanza a otra institución, Senda. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Que lo que va a pasar es lo que pasó. Sí, lo que pasó. Ya. Lo que pasó es que ellos, tú lo ves esto, yo veo en prensa, primer comunicado que hacen ellos, y yo quedo, me digo, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Porque yo creo que está bien intentar hacer las cosas. Está bien el camino que algunos han tomado como la institución Senda, que ya está diseñando, yo mismo estoy asesorándolos, digamos, para poder, digamos, perfilar mejor un protocolo de gestión y comunicación de riesgos. Pero hay veces las cosas se van de las manos y producen prejuicios, dañan la... ¿Pero qué era esto de los stickers? ¿Qué decían? Que los stickers, según supuestamente, habían encontrado muestras, rastros de presencia de 3 sustancias. THC, seguramente marihuana, sintético, cocaína y ketamina. Ya. No, tú dices, y acá te quiero decir solamente pasar un aviso, que es muy importante, porque uno no puede construir una alerta sin triangular información, ¿no es cierto? Sin tener distintas fuentes, como el periodista, ¿no? Tiene que triangular información para ver distintas fuentes, para ver la validez que tiene esa información. No me atrevería a publicar algo si no compruebo o valido la información. Pero un elemento que todo el mundo hoy día, la gente que sabe, dice, un validador es la gente que usa la sustancia, las personas que usan sustancias. Bastaría, llamar a una persona para decirle, oye, ¿quién consume sticker? ¿Ya? O sea, no sé, si tú conoces a alguien que consuma oralmente o dérmicamente la cocaína, avísame, por favor, llámame. Seré la primera persona en verlo, conocerlo en el mundo, que alguien consuma cocaína oral, que se consumió, pero hoy día con el valor. ¿Y qué explicación puede haber eso? La explicación es que encontraron trazas. ¿Ya? Encontraron trazas, pero las trazas tienen que, siempre cuando se... O sea, pero yo creo que si tú agarras billetes de lo que sea, porque la gente usa los billetes... Pero obvio, pues va a haber trazas de todo. Todo, pues si yo voy al baño, no de acá, porque esta es una institución... Claro, una discoteca, claro. Esta es una institución muy seria, voy al baño de un bar, ¿no? Y aplico un reactivo, sale azul, sale rojo, salen los colores, porque eso lo hicieron en el sticker. Y si hicieron un análisis más fino, deberían haber dicho cuánto porcentaje de esta sustancia, porque si hay 0,2%, alguien lo tocó. Claro.
o rozó con un vaso que venía, o sea, había fue una noticia nacional. Lo que se llama contaminación cruzada. Es tan simple, si tampoco hay que ser un genio ni tener un doctorado para entender esto. Entonces, tú dices, oye, ¿qué nos pasa? ¿No? Porque hay un tema de responsabilidad social. y una aceleración tremenda, porque esto lo hizo el ISP. Luego, Senda lo toma y le da un marco mucho más sensato, digamos, ¿no? Pero lanzar una cosa, primero que no te corresponde, el ISP no le corresponde hacer eso, le corresponde a Senda. O sea, está subordinado en el vuelo. Y este señor arrancó por su... Salió en todos los canales de televisión. Sí, fue un pánico nacional. O sea, era como yo llamo a mis amigos... Porque además los niños, los que tenemos hijos chicos, los todo niños el pánico. Usan stickers todo el rato. Entonces, y la paranoia es, se los regalan en las esquinas, claro, adicción inmediata. El auto blanco, el furgón blanco en la esquina que raspa a las niñas, entonces todos esos pánicos. Y además los colombianos, los venezolanos, la alerta se transforma en alarma y la alarma se transforma en pánico. ¿Tú sabes que hay un delito de alarma? Yo creo que sí. En el Código Penal de alarma pública. Es que yo creo que sí. O sea, yo hubiese implementado una investigación. Porque no creo... se pueden hacer esas cosas. Digan las cosas de verdad. Y es lo que estamos haciendo acá. Hablemos con la verdad como adultos. Mira, mi columna, ese era apuntar las cosas seriamente. Porque tú dices, yo reconozco los avances. No es que no los reconozca. Además, soy parte también de esos avances. Pero creo que cuando las cosas se hacen mal, como por ejemplo, que una persona se salte protocolo o lo que sea, tienes que parar. Porque estas cosas... Y la confianza cuesta mucho construirla, muchísimo. Que nos vuelvan a creer, a Senda, siempre ha sido mirado como institución alojada en el Ministerio del Interior, por ejemplo. Y la confianza se va ganando poco a poco, muy poco, después de años. Pero se va en un segundo. O sea, también, así como se demora tanto construir confianza, también la confianza se cae, se va, se pierde en 2 segundos. Última pregunta, si me la puedes responder rápidamente. En el estudio que hiciste en el último de drogas sintéticas, ¿cuáles son los cambios como conductuales de qué está haciendo la gente? ¿Está consumiendo más alcohol, menos alcohol? ¿A qué conclusión pudiste llegar? Bueno, una de las conclusiones que a mí me parece que son 3 conclusiones, ¿no? O sea, por lo menos, digamos, 3 se me ocurre rápidamente comentar. La primera es que es cierto de que ya desde 2002 al 2000, o sea, 2004 al 2025 han pasado 20 años, ¿no? Y culturalmente las personas, cuando una práctica se instala durante décadas, aprenden un poco más a gestionar culturalmente, socialmente, sus riesgos, ¿no? Y por lo tanto, sí tenemos un poco más de información, más rituales y prácticas de cuidado en los consumos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas, por ejemplo, tienen que estar más preocupados de saber qué sustancias se están tomando y demandan, por ejemplo. Eso supone que hay más consumo. Los consumos yo creo que se mantienen por la prevalencia, los análisis de prevalencia aumentan sin mayor preocupación. Creo que los consumos preocupantes son otros, por ejemplo, los de medicamentos, que es brutal. Benzodiazepinas y claro, sí, sin receta médica, sin prescripción médica. En la ¿no? feria los venden. Sí, opioides también. Bueno, yo pienso que acá lo preocupante, o sea, 3 cosas que a mí me parece que es importante. Volver a creer en que los colectivos y las personas saben también cuidarse y nosotros proveer una infraestructura mínima para el cuidado, garantizar eso. Pongo un ejemplo. En muchos países, no te estoy hablando de Holanda, ¿eh? Te estoy hablando de Colombia, te estoy hablando de Uruguay, de Argentina, de Brasil, Perú. Hay en organizaciones, como en Chile también lo hay, una que analizan sustancias in situ. Claro, eso lo recomienda las organizaciones internacionales como OMS y como la Unión Europea. ¿Por qué? Porque así la gente reduce el riesgo de intoxicaciones masivas o individuales o microgrupales. Esto es muy importante porque si nosotros no sabemos realmente cuánta gente se intoxica, no tenemos, ¿cómo podemos hablar de salud pública? No, la información es fundamental. Entonces, esa es la primera conclusión. Segunda conclusión, creo que las economías nocturnas, ¿no? Y todo lo que significa el apostar por ciudades 24/7 y todo lo que significa las inversiones del Banco Interamericano del Desarrollo, el BID y todo, para incentivar
estas economías nocturnas sí, del sí. ocio, que no son tan caras, no requieren No, tanto. eso es el futuro, además con inteligencia artificial la gente va a tener más tiempo. Claro, salir. claro, y también, sí, o sea, y bueno, eso requiere también una mirada de salud pública. Claro, la vida nocturna está vinculada Hay que tener, desarrollar un modelo de no gobernanza. no nos podemos tapar los ojos No, respecto de eso. no se puede hacer. O sea, tenemos que, el desafío es, y todos lo demandan, además porque la gente lo demanda. Cuando digo del análisis, la gente dice, a mí me encantaría que existiera el análisis porque yo iría a analizar mis cosas. En el caso de la gobernanza nocturna, tenemos que preparar un modelo de gobernanza nocturna. Porque la noche no es una guerra entre tribus, ¿no? O sea, no, perdón, en las tribus, ¿no? Porque así suena como horroroso. No, que tampoco la policía va a poder meterse en los bolsillos de todo el mundo, en todos los países. Y claro, entonces, lo que el segundo hallazgo más importante es que los entornos materiales que constituyen la oferta de ocio nocturno tienen un peso significativo en la exposición al riesgo. Ejemplo, voy a una discoteca, busco dónde están indicadas las salas de salida, no hay. O sea, hay club que no tienen los mínimos que exige la norma, la ISO. Dice, bueno, pues estamos en un problema. Los guardias saben hacer un trabajo de respiración asistida. Claro, una sobredosis, qué sé yo, como reacción. O sea, pero eso te van a echar. De hecho, hay casos, ¿no? De hecho, hay casos, ya conozco 3 muertes. Bueno, ese segundo aprendizaje que tenemos que entender de que el riesgo no solamente está condicionado por el comportamiento de los individuos, sino también por las condiciones materiales. Obvio. ¿No? Y el tercer aprendizaje, el tercer hallazgo que me parece muy importante, te lo voy a contar otro día. No, yo te voy a contar una cosa. Y la tercera cosa es que a mí creo que el tema de las adulteraciones, lo digo de otro modo, cuando no hay un discurso de reducción de daños institucional, público y de reducción de riesgos, como deben ser las cosas, la gente tiende a atribuirse y a culparse unos a otros de sus exposiciones. Es decir, si a mí me pega mal una sustancia, es porque yo no tengo el carácter, la autonomía, la fuerza. O sea, es una psicologización biográfica de por qué me hacen mal las drogas. Pero la cuestión es muy sencilla también. Pero no te entiendo. O sea, yo soy muy neura y por lo tanto, no sé. Claro. O yo soy muy nervioso. Claro, o sea, salimos con los colegas, ¿no? Y el colega se le pasa la mano, ¿no? Por ejemplo, con la lengua, y digo, este hombre no tiene control, ¿no? O sea, ¿viste cómo se puso? Pero no estás pensando en que tal vez su pérdida de control tenga que ver con la materialidad, con la adulteración, tanto del alcohol que bebió, porque digamos las cosas como son, mucho alcohol es garrafón también, ¿no? Y con la sustancia que consumió. Y dadas las características... O las reacciones, hay gente que es alérgica también. Claro, entonces lo que quiero decir, es curioso en un país que no instala un discurso de salud pública fuerte, potente, porque terminamos adjudicándolo a variables hiperpsicológicas, hiper de autonomía, o sea, de autoestima. Cuando tú dices, esta cosa no va por ahí. No, y además no hay conocimiento y todo. Oye, ¿sabes lo que te voy a decir para terminar? Y perdona si te parece así. No. Pero yo pensé que el tema del chemsex, la orgía, son bien fome. Según como las contaste tú, no son tan espectaculares. No son las películas y las fantasías que andan circulando. Hay de todo, yo diría, pero yo creo que lo importante es entender de que no son esa idea, esa ficción. O sea, Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, nada que ver. Pero es que yo creo que es una ficción siempre muy hetero también, ¿no? De pensar de que en las prácticas del otro son, porque es la ficción que todos tenemos. No, claro, la fantasía siempre generalmente es mejor que la realidad. De algún modo también es ambigua, porque te dan ganas, si fueran así como tan, no, wow, yo iría. ¿Me entiendes? Entonces, Foucault decía esto, ¿no? Siempre hay un juego. Por ejemplo, si tú miras la prensa, hagan el ejercicio. Les invito a todos y a todas a que hagan este ejercicio. Pongan en Google y pongan chemsex, noticias. Probablemente el 95% de las imágenes que van a aparecer ahí son súper atractivas. O sea, digo, no, músculos,
todo encremado, ¿no? Y en fin, titulares. 72 horas de placer, sexo y drogas. Entonces dice, para después decir, amputaciones, todo el cuento. Pero hay una ambigüedad porque el monstruo, ¿no? Lo monstruoso siempre tiene algo de gustito. Que el otro fisgonea y quiere, ¿no? Rechaza la monstruosidad y al mismo tiempo la desea. El deseo pánico. Pero bueno, sabes que al final del día el conocimiento siempre es mejor. Yo creo que esa es la gran conclusión, o sea, avanzar en el conocimiento y poner las cartas arriba de la mesa y hablar de esos temas con verdad. Bueno, esta conversación yo me perdí 1 kilo de agua, así porque... Sí, me tenía bien preocupado, por eso vamos a estar... Ya, oye, paramos por ahora. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ti. Esto fue De Aquí No Sale con Leturia, el podcast de la Metro y El Mostrador.